более 15 суток находимся в Иране. Более 1500 машин здесь находится. La entrada y salida de carga y vehículos desde la frontera entre Irán y Azerbaiyán hacia el país ha sido prohibida. La razón de esto es clara. Fue el ataque a objetos civiles y las lesiones a civiles por drones iraníes. Azerbaiyán cerró todos los cruces fronterizos y el tráfico de camiones hacia Irán. La mayoría de las fronteras han estado cerradas para civiles desde 2020. Ahora, la conexión de Irán con el mundo exterior ha sido completamente paralizada en las carreteras. Rusia fue la primera en caer en la frontera. 1.500 camiones rusos están varados en la frontera iraní. Los conductores de camiones están protestando por la situación. Si no pueden entregar a tiempo, la carga que están transportando se pudrirá y los conductores enfrentarán fuertes multas. La implementación práctica de la decisión tuvo un efecto inmediato en el terreno. Los funcionarios de aduanas en los cruces fronterizos dejaron de procesar. Se formó una enorme fila de camiones en el cruce fronterizo de Astara. Cientos de kilómetros de carreteras comenzaron a llenarse de enormes pilas de acero que no podían moverse. Los vehículos han estado esperando durante varios días. La gran mayoría de la carga consiste en productos perecederos. Todos los camiones que vienen de Irán y van hacia Irán están siendo devueltos. La razón de esto es bastante clara. Basado en la decisión tomada por el gabinete de ministros ayer, la razón de esto es clara. Fue el ataque a objetos civiles y las lesiones a civiles por drones iraníes. Ahora se ha impuesto una prohibición sobre la entrada y salida de todos los vehículos de carga que viajan de Irán a nuestro país y de Azerbaiyán a Irán. La crisis de camiones en realidad comenzó hace unas semanas cuando civiles extranjeros fueron evacuados de Irán a través del cruce fronterizo de Astara. Sin embargo, el cierre de este cruce marca el comienzo de un colapso total. No solo en el cruce fronterizo de Astara, sino también en puntos de tránsito críticos como Bila Subar y Kulfa, el flujo de carga se ha detenido por completo. Esta situación inmediatamente hizo ineficaz la posición estratégica de Irán en el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, INSTC. Esta enorme red logística que conecta India, Irán, Azerbaiyán, Rusia y Europa fue bloqueada por un solo decreto de Bakú. Los conductores de camiones iraníes no tienen a dónde ir. El último cruce fronterizo que quedaba era el del norte, pero ese también se ha cerrado. Casi 400 camiones cruzan esta frontera diariamente, y hay aproximadamente 400.000 conductores de camiones en Irán. La mayoría de ellos ya había cerrado operaciones. Ahora, la medida de Azerbaiyán ha eliminado a los últimos que quedaban. La crisis en los cruces fronterizos hoy no es meramente un cuello de botella logístico, sino el acto final de un colapso estratégico mayor que está carcomiendo al régimen desde dentro y repitiendo la historia. Para entender esta situación, necesitamos mirar hacia atrás en las huellas del pasado reciente, especialmente el comienzo de 2025 y 2026. La verdadera amenaza existencial para el régimen no son los misiles que vienen de afuera, sino las ondas sísmicas creadas por sus propios ciudadanos que han cortado el contacto internamente. Cuando los camioneros iraníes se rebelaron en junio de 2025, el régimen experimentó una asfixia económica en solo unos meses, lo que se convirtió en grandes olas de revuelta y un verdadero ensayo para la guerra civil el 27 de diciembre. Esta crisis alcanzó su punto máximo el 10 de enero de 2026 en Shiraz, resultando en que los iraníes salieran a las calles para sacudir al régimen. Cuando los conductores de camiones de Shiraz apilaron sus vehículos en las carreteras como barricadas, el problema había superado desde hace tiempo una simple demanda de aumento salarial o subsidios de combustible. Esto fue un sabotaje logístico organizado, un acto total de desobediencia civil y una operación para cortar el sustento financiero del régimen. En ese momento, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los conductores que habían apagado sus motores en Isfahán, lo que, en lugar de sofocar la crisis, radicalizó la ira y convirtió la huelga en una lucha por la supervivencia. Ahora, la historia está escenificando la misma repetición horrífica bajo condiciones mucho más mortales. Camioneros rusos, iraníes y chinos están de vuelta en las calles, pero esta vez se ha impuesto un bloqueo geopolítico perfecto desde el exterior. El régimen de Teherán se ha encerrado en una prisión geográfica. Irán ya no puede salir del estrecho de Hormuz, y las presiones militares y políticas están paralizando el comercio marítimo. Sus fronteras orientales con Pakistán e India están cerradas debido a crisis de seguridad. El único puente sólido que quedaba, la única ventana para respirar, era Azerbaiyán. El cierre de ese último puente por parte de Bakú ha sumido al régimen en una situación de jaque mate estratégico multidimensional. En el interior, 400.000 conductores han cortado el contacto y se sabe que están en contra del régimen. Mientras que en el exterior, miles de camiones y conductores están atrapados en fronteras selladas.
Este doble apriete significa el colapso del control del Estado sobre la economía. El motín de los conductores de camiones no solo está bloqueando carreteras, está rompiendo toda la columna vertebral industrial, desde el acero hasta los productos petroquímicos, desde los alimentos hasta la logística. La rebelión de este ejército logístico, uno de los bloques de construcción más fundamentales de la sociedad, o los últimos puentes cortados por Azerbaiyán, tiene el potencial de desencadenar a otras clases trabajadoras en un efecto dominó. El cierre completo del último punto de salida de Irán, la aduana de Azerbaiyán, significa que los materiales no están llegando a las fábricas. La producción se ha detenido y millones de trabajadores industriales están desempleados y saliendo a las calles. Cuando los llamados a una huelga general por figuras como Reza Pahlavi se encuentran con esta desesperación económica, se crea una atmósfera de pánico con la que el régimen no puede lidiar. La burocracia de seguridad de Teherán no puede obligar a esta multitud masiva, desarmada, pero económicamente vital a trabajar. No es el miedo lo que moverá los camiones, sino la motivación. Sin embargo, con el cierre de las fronteras, esa motivación ha desaparecido. Este escenario es una crisis sistémica perfecta. El régimen no puede encontrar los recursos para suprimir el levantamiento interno, no puede generar divisas porque el comercio fronterizo se ha detenido y su espacio de maniobra militar se está reduciendo. Ese ataque insensato con drones en Nakhchivan no solo creó una crisis diplomática, sino que dio a los opositores del régimen una gran ventaja económica. Ahora, el sonido que resuena en las calles de Irán, a lo largo de sus fronteras y en sus fábricas, no es solo el silencio de motores detenidos, sino los pasos de un inminente colapso estructural mayor. El país está atrapado y aplastado bajo el peso de las crisis que ha creado. El cierre de los cruces fronterizos por parte de Azerbaiyán puede parecer una decisión administrativa en papel, pero la devastación que ha causado en el terreno es un tsunami económico masivo. El efecto dominó de este movimiento está sacudiendo profundamente no solo el comercio bilateral entre los dos países, sino todo el ecosistema logístico en el corazón de Eurasia. La escena que se desarrolló inmediatamente después de la prohibición, particularmente en el estratégico cruce fronterizo de Astara, en la costa del Mar Caspio, fue la primera evidencia física del desastre inminente. Cuando esta arteria crítica, por la que pasaban un promedio de 350 a 400 camiones diariamente, se bloqueó, se formaron colas masivas de miles de camiones con sus motores apagados, extendiéndose por millas a lo largo de la frontera. Estas colas representan no solo una acumulación de vehículos en espera, sino también una instantánea congelada de una economía estancada. El corredor norte-sur para Irán fue construido con un objetivo de carga anual de 15 millones de toneladas y estaba en el centro de miles de millones de dólares en inversión y planificación estratégica. La interrupción de esta ruta, que es la arteria principal para las exportaciones no petroleras a Rusia y los mercados europeos, significa una fuerte disminución en la entrada de divisas a las arcas del régimen. Los camiones que transportaban productos agrícolas frescos, materiales petroquímicos y materias primas industriales fueron dejados a pudrirse en el asfalto y perder su valor. Esta interrupción repentina en las cadenas de suministro está causando pérdidas de decenas de millones de dólares a corto plazo y la pérdida permanente de cuota de mercado a largo plazo. El epicentro de la crisis no se limita a los cruces fronterizos. La onda expansiva se está extendiendo rápidamente hacia el sur, afectando al enorme sistema industrial del norte de Irán, particularmente a los complejos industriales en Tabriz. Tabriz, con miles de millones de dólares en exportaciones e importaciones, opera de una manera completamente integrada con esta ruta de tránsito y los conductores de camiones que pasan por estos cruces fronterizos. Cuando los camiones se detiene el suministro de materias primas a las fábricas automotrices, textiles y petroquímicas. Los productos terminados no pueden ser enviados. Considerando que entre el 30 y el 40% de este sistema integrado depende de esta ruta, el cierre de la frontera es un infarto completo para la industria de la región. Las fábricas se ven obligadas a reducir la capacidad de producción, cancelar turnos y, en última instancia, cerrar. Los intentos del régimen de cambiar a rutas alternativas chocan con realidades matemáticas y geográficas. Intentar transitar por Armenia o Turkmenistán extiende la distancia en cientos de kilómetros, aumenta los costos logísticos en un 20 a 30% y retrasa las entregas por días debido a las deficiencias de infraestructura. El transporte marítimo a través del Mar Caspio carece de la capacidad para manejar el volumen actual. Estas limitaciones están elevando las presiones inflacionarias a niveles extraordinarios. La interrupción en la cadena de suministro está causando aumentos repentinos en los precios de bienes de consumo básicos, alimentos y combustible en el mercado interno. Las tasas de inflación ya altas están convirtiéndose en hiperinflación con este choque logístico. Más importante aún, esta situación afecta directamente al ejército de 400.000 conductores de camiones en Irán.
Los ingresos de este grupo masivo, cuyo ingreso promedio está en el estándar mínimo de vida, se han reducido repentinamente a cero. Camiones vacíos, préstamos impagos y el aumento del costo de vida están empujando a los conductores al borde de un precipicio económico. Decenas de miles de camioneros enfurecidos varados en la frontera no solo son víctimas de una crisis sectorial, sino también la mecha para una posible explosión social. Estas personas, cuyas fuentes de ingresos se han secado, se niegan a pagar por la fallida política exterior del régimen con sus propias vidas. Las puertas cerradas dejan no solo el comercio, sino también la esperanza afuera, creando una ola masiva de caos dentro del país. No queda frontera a la que huir, ni ruta por tomar. El oso ha sido cegado, atrapado, y el fuego de la rebelión en su interior se está reavivando. Las posibilidades de que un sistema que condena a sus propios ciudadanos a la inanición y a su economía al aislamiento sobreviva están disminuyendo. Las arterias logísticas del régimen iraní que se extienden de sur a norte han sido cortadas, y esta vez un colapso autónomo se acerca rápidamente, listo para crear un efecto devastador. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, por favor suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones.